Concejal García. Gracias, señor presidente. Estamos tratando la rendición 2019. De más está decir, se ha dicho acá en este mismo recinto, y es de público conocimiento, el significativo déficit que demuestra esta rendición. 354.650.773 pesos con 27 centavos. Esta sería la diferencia entre ingresos percibidos y gastos devengados. Restando los servicios de deuda se eleva a 523.479.954 pesos con 46 centavos. Casi la mitad del patrimonio neto que tiene la municipalidad. Se ve con claridad en esta comparación la significancia económica que tiene dicho déficit. Analizando por qué se produce este desajuste en las cuentas municipales, está claro que el problema radica en el exceso de gastos efectuados. Cuando se analiza un resultado económico, se debe ver, por un lado, los ingresos, los recursos, por otro lado, los gastos, los egresos. Y cuando hay algún problema de resultado como de esta naturaleza, se puede deber a una insuficiencia de ingresos, de recursos, a un exceso de gastos o ambas causas. En el caso de este déficit es exclusivamente de gastos, no de ingresos. Y vamos a ir detallando el porqué de esta afirmación. Empezando a analizar los ingresos con respecto a lo presupuestado en el 2019, vemos que la mayoría de las tasas tuvieron un incremento. Por ejemplo, la tasa de servicios urbanos superó el 33% del nivel presupuestado originalmente. Servicios urbanos, lo pagado por todos los vecinos. Se ve acá el esfuerzo efectuado por todos los vecinos de Olavarría en pos de las arcas municipales. La tasa de seguridad e higiene tuvo un incremento del 38% con respecto al presupuesto. Se ve acá el esfuerzo realizado por el comercio y la industria de Olavarría en pos de los números públicos. Más allá de cualquier exención establecida, estas recaudaciones fueron mayores que las presupuestadas. Analizando estos números junto con otras tasas, se ve claramente que el problema no es de ingreso. Siguiendo con otro recurso importante de la municipalidad, el derecho de explotación de canteras, conocido como impuesto a la piedra. Se recaudó 599.321.934 pesos con 96 centavos. 194 millones más que el presupuestado, 194 millones más, que estuvieron a disposición del gasto municipal. Si hacemos un análisis del resto de las tasas, vemos que todas subieron respecto de lo presupuestado. Hay que considerar también que el presupuesto 2019 ya contemplaba una inflación del 24%. Los ingresos tuvieron durante el año un comportamiento estable, no así los gastos, después los vamos a detallar. En el caso de los ingresos, por ejemplo, el primer trimestre se recaudó 662 millones, redondeo para no hacerlo tan largo. El segundo trimestre, 808 millones. El tercer trimestre, 839 millones. El cuarto trimestre, 913 millones. Vemos cierta estabilidad. Acá quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a los ingresos. Recursos. Por ejemplo, la coparticipación de impuestos aumentó el 45% con respecto a la del 2018. La tasa de servicios urbanos, alumbrado, barrido y limpieza, tiene un 38% más. Servicios generales urbanos, un 43% más. Seguridad y higiene, un 39% más respecto de lo recaudado en el 2018.
En el total de las tasas, la suma supera el 35%. Todos los ingresos subieron. Acá se ve claramente. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza tuvo una recaudación de 304.594.567 pesos con 22 centavos. Vemos acá 304 millones. El déficit fue de 354 millones. Todo el esfuerzo del pago de servicios urbanos de la población de Olavarría está en el déficit. Desapareció todo. Siguiendo con los gastos, egresos, a donde está el verdadero problema del déficit, aumentaron todos en porcentaje muy significativo, mucho más allá de la inflación. Si se quiere utilizar este elemento que tuvo una disparada en los últimos años de la desgestión de Macri, podemos recordar que la inflación 2018 fue del 47,65%, la inflación 2019 53,7%. Es acá un punto importante de analizar, ya que el 2018 existió inflación y el déficit del municipio no fue tal. ¿Cuál es la diferencia entre el 2018 y el 2019? Las elecciones, donde el intendente buscó la reelección y que le insumió a todos los olavarrienses 354 millones que explican el déficit. Cuando hablamos del impacto económico de la reelección del intendente, decimos que se ha acelerado la implementación de políticas de subsidio, aceleración de gasto público real, no objetado desde la normativa legal, pero sí objetado desde la coherencia de un buen administrador, que permita maximizar el bien común al corto, mediano y largo plazo para el conjunto de la sociedad y no solo para beneficiarios circunstanciales por una carrera electoral. Es importante destacar, y muchos se preguntan, ¿en qué nos afecta un déficit de esta naturaleza a futuro? Ya hoy se ve claramente, han pasado 6 meses del cierre del año. Una ciudad sin obras, una ciudad con muy poca llegada a entidades intermedias, muy poco presente en el desarrollo comercial e industrial. Y no se puede culpar de esto a la pandemia, ya que esta situación se reflejaba en el presupuesto, y lo dijimos oportunamente en el tratamiento del mismo acá en este mismo recinto. Se puede tildar al Frente de Todos de populista cuando abogamos por la llegada del Estado a los sectores más necesitados de la sociedad, cuando abogamos por mejorar paulatinamente la distribución del ingreso, cuando creemos en una administración ordenada que permita esa distribución equitativa. Nos encontramos con un gobierno local que reparte discrecionalmente recursos que por supuesto no le pertenecen, pertenecen a todos los olavarrienses y que ni siquiera existen, por eso el déficit. Lo hace a costa de endeudar a los olavarrienses en más de 400 millones. Para ser exacto, la deuda de cierre fue de 411.155.398 pesos, muy superior a la del 2018, 210.181.409 pesos. Siguiendo con el impacto, los gastos de capital en lo que va del 2020 son de 67 millones, la cifra más baja en la historia de Olavarría. Se lleva gastado el 30% de lo presupuestado transcurrido la mitad del año. Los gastos se han efectuado sobre ejecutado en la mayoría de los casos. Se han generado, bien mencionado por el concejal preopinante, una generación de reconocimientos de sobreprecios. Esto merece, digamos, una consideración especial. La mayoría de estos reconocimientos en un contexto inflacionario parecerían lógicos. Son cláusulas indexatorias, sin ir más lejos. Habría que empezar a ver en los pliegos, son legales porque están en la base de pliegos y condiciones de las licitaciones y en las adjudicaciones, pero en el momento de confeccionar las mismas habría que ver que este tipo de cláusulas no debería existir, o por lo menos habría que empezar a analizarlas en tanto y en cuanto se corrijan los desajustes inflacionarios que han vivido Argentina en estos últimos 2 años. También ha habido algunos gastos
muy puntuales, que por ahí en su significancia económica hacen mínimamente al déficit, pero tienen que ver también con el buen administrador y con tratar de cuidar los recursos municipales. Por ejemplo, el espectáculo de los Palmeras, 1.800.000 se gastó en esa actividad que todavía no se efectuó en Olavarría por otros motivos, donde el accionar de artistas locales hubiese salido muy probablemente mucho menos si hubiésemos ayudado al arte local, donde hay muchísimos artistas muy buenos y hay muchos. También se habla o se hace alguna comparación de los déficits. Yo quiero en esto hacer una comparación, si me permiten un segundo, de los déficits que se mencionaron. De los últimos años, porque anteriormente generalmente no existían déficits, se venía administrando y haciendo obras y no existían estos desajustes. Pero vamos a hacer una mención del 2011, 2014, 2015 y 2019, que fueron los últimos años que han existido déficits. En el 2011 fue de 3.563.303 pesos. En el 2014, 29.665.539 pesos. En el 2015, 85.611.920 pesos. En el 2019, 354.650.703 pesos. Sin duda, con la inflación de los últimos años es imposible comparar cifras nominales. Por eso voy a hacer una comparación lineal porcentual respecto a los ingresos, o sea, el gasto, el déficit con respecto a los ingresos del mismo año, para poder hacer una comparación, si no habría que ajustarlo por inflación para poder comparar. El déficit del 2011 fue del 1,22% del total de ingresos, 1,22%. El del 2014, 4,82%. El del 2015, 10,35%. El del 2019, 11%. Es el récord, el más alto, por supuesto. Pero aparte tiene un agravante, comparándolo, por ejemplo, con el del 2015. En el 2015 se gastaron en obras públicas 168.143.397 pesos. 97 millones de origen municipal. Era el 20% de los ingresos afectados a obra. El 12%, 11,9%, con recursos municipales, el 12% del presupuesto, de los ingresos totales se afectaban a obras. Hacemos la comparación con lo actual, 211.675.208 es el 6,56%, es la mitad. Comparando los gastos, digamos, los gastos de capital totales, Olavarría nunca bajó del 25%. Tuvo una leve disminución del 23% en el 2014, el 21% en el 2015. El 2019 cerró con el 16%. Le faltan 5 puntos a la inversión en gastos de capital. 6% a obras públicas. Esto significa más o menos 200 millones que le faltan de obras a los olavarrienses. Cuando decimos que los déficits se revierten fácilmente, lo que no se revierte es una obra que ya no se hizo. Estas obras no se hicieron en el 2019. Faltaron 200 millones. Y para hacer esta comparación hablo de lo que históricamente Olavarría viene haciendo. Siempre viene utilizando 25% de los ingresos en gastos de capital y 20% en obras. Es un índice para empezar a tener en cuenta y hacer cierto control sobre los administradores. Porque es importante que el esfuerzo de todos los olavarrienses en materia de pago de tasas y de recursos, el derecho de explotación de canteras, quede en la ciudad en obras
Olavarría es grande, es importante todo lo que tiene en construcciones por los años que todos los olavarrienses han hecho el esfuerzo de hacer todas estas obras que hoy tenemos y que hoy podemos beneficiarnos en nuestra calidad de vida de cada olavarriense actualmente. Vemos acá una caída muy importante y que no se revierte fácilmente, se revierte por decisiones políticas. Espero las tengan de ahora en más. Si seguimos analizando los gastos, nos encontramos con el gasto de personal. Acá es otro tema. Del gasto corriente alcanza el 59%. Sin duda, estructuralmente, una cifra preocupante. Muchos hemos visto que se ha hecho comparaciones con otros municipios o con... En este tema no me gusta hacer comparaciones con otros municipios que, por supuesto, el porcentaje es mucho menor, pero para hacer comparaciones realmente hay que ver toda una estructura municipal. Y en lo que es Olavarría, yo creo que todos los que somos usuarios de servicios municipales vemos la calidad humana del personal municipal, la capacitación, el amor que le ponen a la tarea que efectúan. En cada una de las oficinas municipales que uno recorre, eso se visualiza. Por lo tanto, ya hay un valor agregado, que es el beneficio que tiene el vecino en asistir, en la mayoría de los casos, a cualquier oficina municipal y recibir un buen trato o que le traten de solucionar. Habrá excepciones, por supuesto, pero en general yo creo que los olavarrienses en eso tenemos que estar orgullosos. De hace muchos años, no es de ahora, de hace muchos años. Los que tenemos conciencia de más de 20 años de uso de este tipo de recorrer oficinas municipales, sabemos que es así. Por lo tanto, ahí ya hay un servicio, porque cuando hablamos si hay mucho personal o poco, hay que ver qué servicios presta la municipalidad. Por ahí también habrá que evaluar si en algún caso algún financiamiento adicional, sí, ahí sí hablar de recursos en algún sector que pueda abonar los servicios que presta, podría solucionar esto. Pero en realidad este es un índice preocupante, que nos preocupa y que creo que el Ejecutivo deberá ocuparse. Pero lo que sí opinamos nosotros es que lo haga sin tocar el poder adquisitivo de los sueldos de los municipales y que lo haga también sin tocar la planta municipal. Hay formas de hacerlo. Hay formas de mejorar estos índices sin tocar estas dos variables, que son las cuando se quiere arreglar esto, las primeras que se echa a mano. Pedimos que no sea así en ninguno de estos dos puntos. Por ahí, al no tocar esto, lleva un poco más de tiempo. Se puede corregir sin tocar esto. Siguiendo en el análisis de los gastos, del porqué de este desajuste, vemos compras incorrectas, caras, a destiempo. Sin duda el municipio de Olavarría se ha transformado en un mal pagador. Sabemos que cuando cualquier cliente es mal pagador, en el momento de presupuestar o en el momento de pasar de entrar en una licitación, cualquier proveedor engrosa el lápiz, naturalmente, con el que efectúa ese presupuesto o esa licitación, ya que ya prevé que le van a pagar tarde o que le van a pagar mal o que no sabe cuándo va a cobrar. Acá hay una realidad que el municipio de Olavarría debe de inmediato volver a pagarle a los proveedores a los 7 días. Hay municipios que lo están haciendo. Porque también hablamos de la pérdida, digamos, del déficit de 354 millones, hablamos de los casi 200 que faltan en obras, y también tenemos que hablar de que esos 200 millones, de 411 que mencioné originalmente, 11 millones, 411 millones a 210 millones de deuda, ese crecimiento, son proveedores la mayoría son proveedores que han quedado a la espera en cobrar estas cuentas.
Estos atrasos en un contexto inflacionario del 53% es un gran perjuicio para todos estos prestadores. Que cualquier proveedor que hoy me esté escuchando sabe que es así y a muchos le ha pasado. Hablar de una inflación de más del 50%, cuando te atrasan un pago 60, 90 días, te están quitando un 10, un 15%. Es muchas veces la ganancia que tiene la actividad que está efectuando el prestador. Quiere decir que hay muchos proveedores que han terminado salvando la plata en algunos casos y otros han perdido plata. Pero esos proveedores tienen empleados, tienen trabajadores, no pueden salvar exclusivamente la plata, tienen que abonar sus sueldos, tienen que tener un beneficio por la tarea que han hecho. Otro perjuicio que la mala administración municipal los ha llevado. Muchos de estos proveedores son vecinos de Olavarría también. Son vecinos que a su vez trabajan con otros vecinos. Atrasa absolutamente toda la cadena de pago. No podemos negar que la municipalidad es un actor importante en la economía. Cualquier atraso en el pago que tenga afecta en cadena a un montón de actores muy más pequeños de la economía. También, bueno, las compras, hay muchísimas que son a valores muy altos, a valores excesivos. Hay algunas de carne, por ejemplo, en septiembre, pero la mayoría se debe a estos motivos. El municipio de Olavarría, si sigue pagando tarde, si sigue cayendo en este desajuste financiero, va a provocar que los costos se le sigan aumentando, en perjuicio de todos los vecinos de Olavarría. Debe volver rápidamente a pagar a 7 días. De esta forma hará que cada licitación que haya, cada concurso de precios, sea atendido por muchos proveedores. Hay muchos que hoy, proveedores que trabajan en la zona, en Juárez, en La Prida, La Madrid, dicen, yo entre hacer un trabajo en Olavarría me voy a La Prida, prefiero en La Prida que me van a pagar a 7 días. Esto es una realidad que está viviendo Olavarría. Nos estamos perjudicando todos los vecinos de Olavarría. Hay también que analizar que el municipio de Olavarría históricamente ha tenido siempre entre 3, 4 y hasta 5 meses de sueldo completo disponibles para hacer frente a cualquier emergencia. Hoy no lo tenemos. Debe volver a tenerse estas reservas. Claro, no está, porque el problema que tenemos no es solamente del 2019, viene de acarreo, porque si hablamos de la diferencia entre gastos devengados e ingresos percibidos, por ejemplo, en el 2016 hubo un superávit de 20 millones, cifras irrisorias para la recaudación de 1.200 millones en ese momento. 65 millones en el 2018, cifra irrisoria para los 2.200 millones de ingresos. O sea que la administración viene siendo deficitaria, más allá de lo que indique con precisión el número. Viene siendo ineficiente. Por eso no se puede juntar y hacer una reserva que nos permita hacer frente a situaciones o a imponderables. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Entre los efectos de este déficit también se ve hoy un Estado ausente en el peor momento de los olavarrienses, muchos olavarrienses con problemas, y hoy el Estado municipal se ha tenido que retirar de ser un actor activo y concreto, digamos, para solucionar problemáticas. Evidentemente, con este déficit tiene que tratar de empezar a salir de esto y bueno, no puede hacer frente. Lo hubiese podido hacer si hubiese tenido estas reservas que yo hago referencia y que históricamente Olavarría supo tener. No quiero extenderme mucho más para que todos los concejales puedan hablar y los compañeros también de banca, pero quiero que me den unos minutitos más para hablar de algunos gastos puntuales. A mi criterio y al criterio creo de muchos olavarrienses y de los compañeros de banca, innecesarios, por lo menos en el momento que se efectuaron. Todo lo que tiene que ver con la luminaria del Parque Mitre,
Las bicisendas de Brown entre Sarmiento y Colón, 600.000 pesos invertidos en una etapa de eso, 585.000 en Bicirrol, son cifras por ahí irrisorias, pero son gastos que no debieron efectuarse en un momento en que venía ya un déficit que se veía de antemano. La construcción de la celda número 4 del relleno sanitario, 7.617.000 pesos en la tercera etapa. La construcción de la celda número 5 de 15 millones en el relleno sanitario. Analicemos acá cuánto dinero nos hubiésemos ahorrado si en vez de hacer celdas para enterrar la basura en el relleno sanitario, que ya llevamos 5 y tendrán que hacerse muchas más para los próximos años, cuán sustentable hubiese sido si tendríamos máquinas para la clasificación de la basura con un costo de menos de 3,5 millones. No contaminaríamos más el suelo ni las napas de agua y daríamos trabajo a las cooperativas locales que se dedican a ese tema. Hubiésemos generado trabajo y hubiésemos trabajado en el tema ambiental. Se ha venido derrochando dinero en presupuestos sobrevaluados. Se ha utilizado el engaño sobre todo en épocas entre paso y elecciones de octubre. La falta de control de obra, los sobreprecios por diferentes causas, algunas explicadas por lo que yo vengo marcando, han sido una constante en el gobierno de Gali. Los contratistas directos a su vez terciarizan y a su vez cuestan mucho más. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la pintura de la delegación de Hinojo, 80.000 pesos, cuando una habitación cuesta entre 3.000, 2.000, 2.500, según la persona que presta el servicio, una cocina 2.500. Se gastaron 80.000. Así hay mucha sobrevalorización de los trabajos que se han ido efectuando. Acá también quiero, en materia de gastos, hacer un rápido análisis. En desarrollo humano y calidad de vida se habló de que se le hace prioridad a salud y derecho. Históricamente Olavarría ha hecho prioridad a esto. Toda la vida de Olavarría ha tenido prioridad sobre la salud. Tenemos un hospital modelo que hemos construido entre todos los olavarrienses durante muchísimos años. Siempre se le dio prioridad a esto, no es de ahora. No es un invento del gobierno de Gali. Lo que sí, los gastos innecesarios en cada una de esas áreas. La Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida superó el 74,13% los gastos con respecto al 2018. La Secretaría de Gobierno, 72%. La Secretaría de Salud, 61,76%. Vemos gastos de 70, 71. Es muy difícil mantener un equilibrio en las cuentas públicas aumentando los gastos de esta forma. Es muy difícil. Algunas de las explicaciones con las que contamos para los 354 millones, por ejemplo, en los gastos de salud, presupuesto del hospital municipal, el gasto fue de 942.024.896 pesos con 24 centavos. Algunas explicaciones que se nos dio fue el aumento de carné en condición 1. En cantidad significaron un gasto al municipio de 22 millones. En medicamentos se gastaron 20 millones más porque se dice que el aumento de medicamentos sigue más al dólar que a la inflación y por lo tanto sube con un criterio diferente. Malvinas, por exceso de tonelaje de basura, pasó de 190 a 318 millones. Se está pagando un plus que hoy se sigue pagando porque hay más de 90 toneladas de basura diaria. Acá subsidios NBI pasaron de 13 a 40, el boleto estudiantil bien mencionado 11 millones, 35 al subsidio de transporte. Es un gasto desde el punto de vista, yo lo mencioné inicialmente, desde el punto de vista desde la razonabilidad es lógico, ahora siempre y cuando estén los recursos. Si no, tenés que empezar a revisar todos los gastos, porque no podés cerrar con 354 millones de déficit, y mucho menos
Cuando hablamos de ayudar a los olavarrienses, no ayudamos, es mentira que ayudamos a los olavarrienses, los dejamos ahora con una deuda de mayor de 200 millones de pesos. O sea, no ayudamos, ayudamos a algún sector puntual, perjudicamos al conjunto, sin ningún lugar a duda. El año, evidentemente que fue difícil, fue muy difícil el 2019. La política económica del gobierno de Macri, del mismo signo político que el intendente, fue desastrosa, evidentemente. La cobrabilidad, por ejemplo, bajó el 6%. Fíjense el esfuerzo que hacen los vecinos olavarrienses en seguir pagando sus tasas y sus impuestos, tratando de esforzarse al máximo para lograr el mantenimiento. Baja poco con respecto a lo que ha sido la crisis del año. Vuelvo a reiterar, suben los gastos, suben los... Yo he explicado acá, suba del 74% en algunos conceptos, ¿no es cierto? Desarrollo humano, calidad de vida. También vemos que la suba de los acuerdos salariales, por ejemplo, en el 2015 fueron en mayo el 15%, el mes 8 el 10%, el mes 10 el 3%, el mes 12 el 10%, suma más o menos un 38%. Más cláusula gatillo luego y algún otro concepto, no sigue la inflación ni sigue el 74% el aumento de los gastos. No se puede explicar cómo subió al 74% con la suba de esta paritaria donde el gasto de personal insume el 60% del gasto total. Quiere decir que el 60% de los gastos totales del municipio deberían seguir la lógica de aumentar el 38%. Podríamos explicar el otro 40% subiendo con algún criterio cercano a la inflación. Cercano porque no todos los bienes que se consumen siguen a la inflación, mucho menos al dólar. Se habla de comparación, acá se hizo una comparación con el 2015 en dólares, no tiene absolutamente nada que ver. La economía podrá ser bimonetaria desde aspectos macroeconómicos, pero desde el punto de vista si no, deberíamos decirle a todos los empleados municipales que hagan la cuenta cuántos dólares cobraban en el 2015 y vamos a pedir que cobren lo mismo ahora. Todos deberíamos entonces, cobramos en dólares, cobrar la diferencia. Hagan la cuenta simple y le va a dar la diferencia en número a cada empleado municipal. O sea que las comparaciones en dólares en este caso pueden servir para algún análisis, no digo que no, pero no, a mi criterio para esto no. Para esto no. La inflación tuvo una disparada en septiembre, venía siendo alta durante el 2019 del 20%, y en el mes de septiembre del 2019 se produce una disparada, del 5,89 en un solo mes 5,89 de inflación. Evidentemente esto afecta no solo a la municipalidad, afectó a todos los vecinos de Olavarría y de la Argentina. Y acá tenemos, con claridad, estoy buscando los gastos por cuatrimestre o por trimestre, donde se ve que la aceleración del gasto que se produce en el segundo semestre justo coincide con el pico inflacionario. Ahí también hay una herramienta que nos produce a todos los olavarrienses salir a comprar en el momento un pico inflacionario. ¿Qué produce esto? Pagar cualquier cosa. Evidentemente, pagar todo muchísimo más caro. Le pasa a cualquier comerciante. Cuando hay un pico inflacionario, lo que hay que hacer es tratar de detener todo lo que sean gastos innecesarios, mantenerse con lo mínimo, porque uno no puede exponerse a ese golpe de inflación. Lo hace cualquier empresario o en cualquier actividad. Y hay que hacerlo dentro de lo que se pueda en la municipalidad porque si no provocamos. Si bien el criterio de manejo de una municipalidad es muy diferente al de una empresa, pero hay que también tener en cuenta que uno no puede exponerse a un golpe inflacionario y dejar con 354 millones de déficit. O sea, ahí hay que prestar atención que cómo debió hacer. Sin duda alguna, ir adelantándose a las situaciones y en el primer semestre ir acelerando algunos gastos cuando la inflación no era tan grande y previendo que podía existir
en una dinámica económica con elecciones en el medio, algún tipo de pico inflacionario. No se hizo ninguna previsión al respecto. Eso es lo que genera desde el punto de vista financiero este problema. Y cuando se hace una previsión de este tipo financiera no afecta en nada el servicio que preste, porque pueden salir y decir, bueno, pero entonces no podíamos prestarle servicios al vecino, o no podíamos cumplimentar con las necesidades que permanentemente la sociedad olavarriense, sobre todo los sectores más necesitados, demandan. Sí, se podrían haber hecho lo que se tendría que haber comprado mejor en su momento y haber evitado estos desajustes. Yo acá he hecho mención de varios aspectos, financieros, de carácter económico, gastos, ingresos. Sin duda alguna se explica un desmanejo en casi todos los puntos. Por eso quiero cerrar esto con una opinión. Con una opinión de por qué ha ocurrido este déficit. Sin duda, existió en el 2019 un proceso electoral donde en agosto el intendente vio amenazada su continuidad y sin importarle estas disparadas macroeconómicas que mencionaba, aceleró el gasto de una forma irresponsable que dejó expuesto a todos los olavarrienses al déficit presente, haciendo compras en el peor momento, pagando absolutamente todo con sobreprecios, y de esta forma habrá pensado: hay que ganar las elecciones, si la gano después veremos dónde conseguimos el alambre para seguir atando los problemas, y si la pierde que se haga cargo Federico Aguilera, que era candidato en ese momento. Yo creo que básicamente el problema pasó por acá. Y para cerrar, apelo a los ediles que hoy van a tener que votar estos números, que realmente lo hagan con conciencia, que piensen en todos los vecinos de Olavarría y que sean responsables desde su conciencia lo que van a votar, también teniendo en cuenta las responsabilidades que pueden tener al respecto. Hicimos una mención, la 3 veces más grande significancia de los déficits, y por supuesto cierro diciendo que es el déficit más grande que ha tenido Olavarría en su historia. Gracias, señor presidente.